Hebreos capítulo 9, por favor. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo en esta noche. ¿Qué vamos a hacer en esta noche? Hebreos capítulo 9. Creo que no sé. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Estamos recordando todo lo que se hizo en Semana Santa y le damos las gracias a Jesús por haber hecho todo este sacrificio. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. O sea, no se hace remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Estamos recordando Semana Santa, como decimos, Cristo Jesús vino, nació, pero también tuvo que derramar su sangre y morir por cada uno de nosotros para perdón de nuestros pecados. ¿Sí saben eso, verdad, hermanos? Bueno, pues todo eso lo tenemos que estar recordando. Este derramamiento de sangre fue el último sacrificio de sangre, el último sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también el tercer día resucitó, murió, pero al tercer día también resucitó. Eso es, por eso tenemos que estar recordando todo esto. Pues bueno, en esta noche vamos a oír esas 7 palabras, últimas 7 palabras que tienen mucha enseñanza. Y le pedimos a algunos de los hermanos en esta noche que nos ayudaran a explicar estas 7 palabras. Y con las primeras, la primera y la segunda la tenemos con mi hermano Carlos Castillo. Amén. Esas palabras están allá en el libro de Lucas. Si quieren ir buscando el capítulo 23. Esa palabra, la primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la segunda: hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ratito, ¿no? Nuestro hermano le pedimos por favor que nos explicara estas palabras y las trae listas, mi hermano. Así es que, hermano Carlos Castillo, Dios me lo bendiga y gracias por Amén. su trabajo y por su tiempo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios me lo bendiga. Amén, hermano. Dios les bendiga esta preciosa noche. Ya mi hermano ya dijo el texto, es Lucas 23. Verso 34, hermanos. Amén. Y si no lo tienen, se los voy a leer, hermano. Y Jesús decía, amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Verso 34 del capítulo 23 dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Acordémonos, hermanos, que Jesús ya estaba en la cruz. ¿Ah? Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias porque nos permites estar aquí, escuchando de tu palabra, Señor, redactando tu palabra, Señor, dando lo que tú nos das en este momento. Oh bendito Dios, gracias por esta oportunidad maravillosa. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Jesús fue crucificado, mi hermano, y estando en la cruz, ahí, hermano, todavía tuvo misericordia para el pueblo que lo estaba crucificando, dándole misericordia para aquellos que estaban pidiendo que lo crucificaran. Por eso dice, y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, ellos decían que lo crucificaran. ¿Se recuerdan el mensaje del domingo? Así que lo recibieron con palmas en las manos, y él iba en un pollino, hermano. Él iba entrando a Jerusalén como un rey, como el rey de reyes, como el señor de señores, como el príncipe de paz, y el pueblo lo estaba recibiendo. Mire qué contraste, hermano. Al día siguiente estaban pidiendo que lo crucificaran. Crucifícalo, crucifícalo. Y ahora, hermano, estando Jesús en la cruz, hermano, estaba pidiendo que el Padre los perdonara. Ahí, hermano, estamos viendo qué gran misericordia tiene el Señor para con nosotros, hermano. Mayor puede ser un pecado tan grande, tan inmenso, hermano, que el Señor tiene misericordia para con nosotros, para cada uno de nosotros. Amén. Ahora lo voy a invitar, hermano, a que miremos el verso 23. Estamos en el capítulo 23, el verso 43, hermano. Así abajito dice. ¿Sí lo tiene? Amén.
Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, mi hermano, otra muestra de misericordia, que estaban los dos ladrones, hermano, dice uno bueno y uno malo, pero ladrón es ladrón, pecado es pecado, hermano, no hay bueno ni malo. Estaban los dos ahí, hermano, pero la diferencia era que uno lo condenaba. Si eres hijo de Dios, bájate y nos bajas a nosotros. ¿Ah? Defiéndete y nos defiendes a nosotros. Pero el otro todavía le dijo, ¿no tienes tú compasión? Nosotros, mire hermano, nosotros a la verdad nos merecemos este castigo. O sea, estaba reconociendo su pecado, pero decía, pero él, refiriéndose a Jesús, él no ha hecho nada, mas estaba sufriendo por todos nosotros. ¿Va? Pero estamos en el momento en el que él está en la cruz, en el momento en el cual los dos lo están acosando, en el momento en el cual está uno de ellos diciéndole, si eres hijo de Dios, bájate. Pero el otro, hermano, le está diciendo, está haciendo conciencia de su condición, de que él es pecador, hermano. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros reconozcamos que nosotros somos pecadores. Porque dice su palabra que el que dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Hermano, porque todos hemos pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí el Señor, en su gran misericordia, hermano, está mostrando misericordia para aquel que reconoce que no está bien delante de Él. Y eso es lo que el Señor quiere, hermano, que nosotros vengamos humillados ante la presencia de Él, reconociendo nuestra condición ante Él, que somos pecadores. Amén, hermano. Es un corto mensaje, el tiempo pasa ligerito, hermano, y aquí no me quitan el micrófono después. Dios me los bendiga, hermano. Amén. Amén, hermano. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, hermano, gracias. Y la otra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias. Amén. Perfecto. Gracias. Creo que lo entendimos, ¿verdad? Sí, amén. Entendimos, entendimos lo que Jesús hizo por nosotros. Y eso que siempre hacemos, para eso lo hacemos, este tipo de servicios, para recordar las grandes cosas que Cristo Jesús hizo por nosotros. Así es que, bueno, seguimos con nosotras la tercera palabra y la cuarta palabra. Esta la tenemos acá a cargo de nuestra hermana Anita, ¿sí? Eso está abran su Biblia en Juan 19, 26. Ella de todas maneras se lo va a decir ahorita. Pero esta tercera palabra y esta cuarta palabra es: he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Amén. Gracias. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. A mí me tocó la tercera palabra y la cuarta palabra. Y la tercera palabra la encontramos en Juan 19, del 26 al 27. Quiero elevar una oración antes de empezar a Dios. Padre Santo, en esta noche, Padre mío, estoy aquí agradeciéndote, Señor, por tu misericordia, Señor, porque eres bueno, Señor, y porque tú pones tu mirada en cada uno de nosotros, Señor, y permitiste, Señor, darme la oportunidad, Padre, para dar tu palabra. Pero que no sea solamente una vez más, Padre Santo, de pasar a decir tu palabra, Señor, y que no sea una costumbre más, Señor, sino que cada palabra, Padre Santo, que estamos recordando, la tomemos en cuenta, Señor, y recordemos y también podamos seguirte, Padre Santo, seguir tus ejemplos, Padre. Te doy gracias, Señor, y me pongo en tus manos. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Les decía, hermanos, la tercera palabra, la encontramos en Juan 19, 26. Y yo creo que todos ya lo tenemos. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, como podemos ver en esta palabra, no es tan diferente a las otras dos anteriores. Aquí podemos dar cuenta, hermanos, de que Jesús ahí también, a pesar del dolor que él estaba sufriendo en ese momento en la cruz,
porque ya había pasado por muchas cosas, ya había pasado, ya lo tenían en la cruz, pero aparte de eso ya sabemos de que ya había pasado, que ya lo habían azotado y todo. Mas sin embargo, en ese momento él todavía estaba preocupándose por el bienestar de su madre, por el preocuparse cómo iba a dejar a su madre. Y también al mismo tiempo podemos darnos cuenta que él estaba cumpliendo uno de los mandamientos que Dios dice, que honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces en ese momento Jesús, a pesar de que estaba sufriendo, él dijo, tengo que ver cómo va a quedar mi madre. Entonces en ese momento le dice a Juan, ahí te dejo a mi madre. Y le dice también a Juan, porque si nos damos cuenta, hermanos, a mí me hace pensar que Juan tampoco tenía una mamá. Porque le dice a Juan, he ahí tu madre. Entonces Juan no tenía una madre, y también se preocupó de la misma manera porque ambos estuvieran protegidos, por decirlo así, porque sabemos que el que nos da la mayor protección es Dios. Pero más sin embargo, él tenía en ese momento esa preocupación por su madre. Y eso es lo que nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, honrar a nuestras madres. Y también nos dice también de que Jesús, a pesar de que tenía más hermanos, porque la Biblia nos menciona que Jesús tenía más hermanos, y lo encontramos en Mateo 13:55. Mas sin embargo, sus hermanos no le seguían a Jesús. Quiero decir que no creían en lo que Jesús predicaba. Entonces, en una ocasión le dijeron a Jesús que sus hermanos lo estaban buscando. Y él dijo, ¿quiénes son mis hermanos? Mis hermanos son los que siguen, los que seguían su palabra, los que lo escuchaban. Entonces, de esa manera podemos creer que los hermanos de Jesús no creían en él. Ahora, hermanos, nos vamos a la cuarta palabra. Y la cuarta palabra es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y está en Mateo 27:46, hermanos. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, en este momento Jesús estaba cargando con todo el peso de nuestros pecados. La razón por la cual Jesús estaba en esa cruz en ese momento era porque tenía que pagar el precio de nuestros pecados. Entonces, a eso se debe de que por un momento Jesús se sintió separado de su Padre. ¿Por qué razón? Porque Dios dice que no se mezcla con el pecado, que Dios aborrece el pecado. Y para poder comprobar esto, lo podemos buscar. Si gustan, por favor, alguien que me busque, porque no lo... Salmos 5, 4 al 6. ¿Lo puede leer, hermana, por favor? Gracias. Salmos 5, del 4 al 6. Amén. Sí. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, con esto, en este salmo, hermanos, con estas palabras podemos darnos cuenta de que cuando nosotros estamos en pecados, ni nosotros tan siquiera somos dignos de querernos acercar a Dios, porque nosotros sabemos que estamos haciendo mal y no queremos. Hay veces, en ocasiones, que a lo mejor ni siquiera queremos ir a la iglesia y decimos, cuando yo ya esté haciendo las cosas bien, voy a ir, pero por nuestras propias fuerzas nunca lo vamos a hacer. Entonces, en ese momento dice que Jesús pero hermanos, una pregunta, ¿eran los pecados de Jesús los que él estaba cargando en ese momento? Eran
todos nuestros pecados, la razón por la que Él estaba ahí. Y esa fue la distancia que Él tuvo que tener con su Padre por la razón de nuestros pecados. Pero Él no lo desamparó para siempre, porque sabemos que Jesús resucitó y se fue al Padre. Entonces Dios a nosotros nos promete que estará todos los días de nuestras vidas con nosotros. Y sí es cierto, por un momento sí se separó de su Hijo, pero al tercer día que Jesús resucitó, fue y se sentó a la diestra de su Padre. Y ahora solamente podemos venir nosotros y arrodillarnos ante Dios y pedirle perdón por nuestros pecados, y Él nos perdona. Amén, hermanos. Con estas pequeñas palabras, hermanos, los dejo. Espero que hayan sido de enseñanza. Dios los bendiga. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Pequeñas palabras que tienen mucha enseñanza, ¿verdad? Y ahí, de ahí saldrían predicaciones. Y de hecho han salido predicaciones y predicaciones de esas pequeñas palabras que Jesús hizo. Les pedimos a nuestras hermanas que fueran pequeñas, que fueran concisas, que nos enseñaran lo que significaban esas palabras. Y bueno, gracias porque lo están haciendo, y lo más importante, nos están recordando, como dijo nuestra hermana ahorita, ¿sí? Jesús no llevaba sus pecados, llevaba los pecados de cada uno de nosotros. Amén. Y Él pagó por nuestros pecados, Él murió por nuestros pecados. Así es que, como les digo, en esas pequeñas palabras hay mucha enseñanza. Y bueno, nuestra hermana Wendy, también le pedimos por favor que si nos traía la quinta y la sexta palabra. La quinta es tengo sed y la sexta es consumado es. Amén. Así es que, hermana Wendy, Gracias, Dios te hermano. bendiga. Dios les bendiga, hermanos. La honra y gloria sea para el Señor, ¿verdad? Le damos gracias porque nos permite estar acá celebrando la Semana Santa, ¿verdad? De cierto modo entra como cierta melancolía en nosotros, ¿verdad? Por todo lo vivido por el Señor. Pero luego recordamos que resucitó al tercer día, y eso nos llena de victoria, nos llena de agrado, de gozo, ¿verdad? Hermanos, a mí me tocó la quinta palabra y está en San Juan 19:28. Cuando la tengan, responden con un amén. San Juan 19:28. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Vamos a elevar una oración al Señor. Señor Jesús, Padre amado, en esta noche, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar acá, Señor. Te agradecemos, Padre, porque no es casualidad, Señor, que estemos acá, Señor, sino tu misericordia, Padre, que nos mantiene día a día, Padre. En esta noche, Padre, pongo esta palabra en tus manos, Padre, que seas tú que hables por medio de mi boca, Señor. Unge mis labios, Padre Santo, y abre los corazones y las mentes de todos los que le escuchan, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, y te pido, Padre, que me des la sabiduría, Señor, para dirigir estas palabras a tu pueblo, Padre amado. Te agradezco, bendito Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, aquí podemos ver que Jesús, después de haber sido golpeado, escupido, molido y su piel desgarrada, perdió mucha sangre y entró en un estado de deshidratación. Podemos pensar que de tantas heridas que le ocasionaron, él de tantos latigazos perdió demasiada sangre, que pudo haber tenido hasta fiebre, porque eso lo podemos ver cuando de repente alguno de nosotros que haya sido operado o tenga alguna herida que se infecte, el cuerpo reacciona, el cuerpo empieza a tener fiebre, y por lo mismo empieza a tener sed, empieza a sentir esa necesidad. Jesús era el Hijo de Dios y vino a este mundo como un hombre, y en la debilidad de su carne el Señor tuvo sed, el Señor sintió esos dolores, tuvo miedo. Por eso mismo aquí podemos ver que su cuerpo reaccionó a los golpes, él sintió sed. Durante toda esa agonía que él tuvo en la cruz del Calvario,
Él dijo estas palabras: tengo sed, para que se cumpliese para que se cumpliesen las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Hermanos, en estos tiempos la humanidad también tiene sed. La humanidad está pasando por momentos difíciles. Allá afuera hay muchas personas sufriendo de depresión, sufriendo de alcoholismo, muchos hogares destruyéndose, muchas personas con problemas de drogas, muchos suicidándose. Y adivinen por qué es, porque no saben, o sea, sienten una necesidad pero no saben qué es, o sí saben y no quieren aceptar a Cristo en sus corazones. Puedo decir que hasta ellos están sedientos, pero no, su ceguez espiritual no les permite entender qué es lo que necesitan. Como el caso que mencionó el hermano pastor, hay artistas que han entregado su vida a Cristo y en sus testimonios ellos dicen que aparentemente tenían todo, tenían dinero, tenían fama, tenían lujos, tenían a su familia, pero se sentían vacíos. Ellos lo dicen en su testimonio, que ellos llegaban a sus casas, grandes mansiones, pero ellos estaban vacíos. Y es la historia de este hombre, Farruko. Y hay otro que era Héctor el Father. Este hombre también, en su testimonio él dice, lo tenía todo, pero estaba vacío por dentro. Era una sed, una necesidad que ellos tenían. Y esa necesidad la llenó el Señor Jesús, ¿verdad? Hermanos, yo no sé si ustedes recuerdan la historia de la samaritana. Si me acompañan a leerlo, está en San Juan, capítulo 4, y en los versículos de 7 al 15. Si desean acompañarme. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será de él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ay, perdonen, hermanos. Vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Amén, hermanos. Hermanos, Él lo dejó en su palabra y yo le creo. Si Él me dijo, no vas a volver a tener sed, yo le creo. ¿Quién más de aquí le cree al Señor? Yo le creo. Los reto a que le creamos al Señor, a que creamos que si Él nos dijo que no volveremos a tener sed, no la vamos a volver a tener. Eso sí, a veces no nos apartemos de los caminos del Señor, porque si no, va a volver. Hermanos, Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fortaleza. Él lo prometió que Él va a estar siempre con nosotros. Y si ustedes están pasando alguna situación difícil, alguna enfermedad, alguna prueba grande, pídanle al Señor esta noche que los llene, que les dé esa agua viva, esa agua que viene del Señor. Dice, ¿cuántas veces hemos estado en esta situación en que nuestra alma tiene sed, nuestra alma está sedienta de una respuesta de nuestro Padre?
Y Él tan amoroso inclina su oído y atiende a nuestra súplica. Porque cuando nosotros tenemos, hermanos, dificultades, nuestra alma se siente. Pidámosle al Señor, cuando nos sintamos así, acerquémonos al Señor. El Señor lo dejó en su palabra y Él lo va a cumplir. Porque vamos a tener dificultades. En la Biblia lo dice. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. Hermanos, la sexta palabra la podemos encontrar en San Juan 19:30. Y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos, la sexta palabra fue, consumado es. Buscando el significado de consumado, encontré terminado, logrado, pagado en su totalidad. Hermanos, Jesús sabía muy bien el significado que iban a tener esas palabras por todas las generaciones. Por eso Él las dijo con un propósito. Porque Él sabía que esas palabras iban a seguirnos dando vida. Y ese significado iba a ser y lo íbamos a entender hasta el día de hoy. ¿Verdad? Hermanos, el Señor en estas palabras le decía a su Padre, he cumplido el propósito por el que me enviaste al mundo. He llevado a cabo tu voluntad. Él en esa cruz del Calvario entregó su vida por la de nosotros, por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. En la muerte del Señor Jesús en esa cruz fue la prueba más grande de amor, la prueba más sublime y el regalo más grande que Él nos pudo haber dado. El Señor Jesús fue obediente. Cuando a Jesús, su Padre le encomendó este paso de obediencia, Él no se negó. Y leyendo la historia de Jonás, yo pude leer que a Jonás Dios le pidió que fuera a predicar a Nínive, a una tierra que tenía llamada por el nombre de Nínive. Pero Jonás también sabía que ese lugar se había aumentado en maldad y que sabía que era un lugar peligroso. Y ya todos nosotros conocemos el resto de la historia. Y también conocemos las consecuencias que a Jonás le llevó el no haber obedecido. Hermanos, sin embargo, Jesús, Él ya sabía a qué iba a venir a este mundo. Jesús ya estaba enterado de todo lo que iba a sufrir a causa de nosotros. Y eso lo podemos leer también en Mateo 16:21. Y les voy a pedir que lo busquen para que me acompañen a leerlo. Mateo 16:21. Amén. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, el Señor ya sabía todo lo que iba a sufrir y Él aceptó. Por amor a nosotros, Él aceptó. Él sabía que su Padre lo había mandado a morir por cada uno de nosotros. Y Él no se negó en ningún momento. Él sabía que iba a llevar sobre sus hombros nuestros pecados, tus pecados, el pecado del vecino, el pecado de toda la familia. Y Él lo aceptó. Él sabía que iba a llevar sobre Él nuestras cargas, nuestras enfermedades. Y Él, por amor a cada uno de nosotros, Él lo aceptó, hermanos. ¿Verdad? El Señor, en todo momento, el Señor fue amoroso. En todo momento, el Señor no pensó en Él.
Pensó solamente en que Él quería darnos ese regalo de salvación a nosotros. También quiero que me acompañen a leer Filipenses capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Filipenses capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Amén. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, el Señor fue obediente en todo momento. Y todo eso lo hizo por amor a nosotros. Todo lo hizo porque Él sabía que no quería que ninguna alma se perdiera. Así también nosotros tenemos que ser fieles, tenemos que ser obedientes, tenemos que seguir los pasos del Maestro, para que así el día que nosotros seamos llamados a la presencia del Señor, podamos decir, lo logré. Podamos decir, he peleado la batalla. Podamos decir, he finalizado la carrera. Esta noche, hermanos, los invito a que pensemos que así como Él pudo, nosotros también podemos. Y nosotros la tenemos más fácil, porque nosotros no vamos a morir en una cruz. No vamos a recibir los golpes que el Señor tuvo que pasar. Así, hermanos, espero que esta palabra les llegue al corazón y que pensemos en que queremos ganarnos un día la corona de la vida. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Gracias por su tiempo, su trabajo, porque todo esto es tiempo, es trabajo. Y ¿saben qué? Lo más hermoso, como dijimos ahorita, es que nos recuerdan todo lo que pasó en ese momento, en esos días. Gracias, porque ciertamente esa hermosa palabra, consumado es. O sea, Jesús hizo todo por nosotros. Y terminó la obra, recuerdo lo que estaba diciendo mi hermana, como Pablo lo dice, he terminado la buena batalla. Wow, palabras hermosas, he terminado la buena batalla. Así Jesús terminó su batalla, terminó su trabajo. Y tú estás dispuesto a terminar tu trabajo. Estás dispuesto a llegar al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Amén, yo lo creo. Yo creo que todos los que querramos, Dios está con nosotros. Bueno, esa fue la palabra cuarta y la quinta y la sexta. A mí me tocó dar la última palabra, ¿sí? Y esa la vamos a encontrar. Abran su Biblia, por favor, Lucas capítulo 23. Gracias. Lucas capítulo 23, versículo 44. Y esta última palabra es, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, Dios, Jesús diciendo, Señor, aquí está en tus manos, Señor, estoy en tus manos. Vamos a leerlo, capítulo 23, versículo 44, dice, cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Amén. Lo leemos de nuevo de vuelta. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Estas horas, la hora sexta a la hora novena, nos dice la historia que estas horas eran entre las 12 del día y las 3 de la tarde. Amén. ¿Y qué dice que hubo ahí en ese momento? ¿Qué hubo? Tinieblas. Hubo tinieblas. O sea, cuando Jesús estaba ya casi consumado, estaba terminando todo, ya estaba terminando todo su trabajo, Jesús. Dice que en ese momento, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Eso nos dice que por 3 horas hubo tinieblas, hubo oscuridad. Amén. Fíjense cuántas cosas extraordinarias hubo en esos momentos. Jesús pagando por nuestros pecados, Jesús derramando su sangre por nosotros, pero hubo cosas extraordinarias hasta en el universo.
Porque saben que los eclipses llamados usualmente solares, porque es ahora las 12 del día, es un eclipse solar. Los eclipses solares se dan y lo máximo que llegan a durar son de 2 a 3 minutos el eclipse total, que la Tierra queda oscura. ¿Sabían eso? ¿Sí? Yo no sé si ustedes alguna vez han estado en un eclipse total. Yo sí lo estuve allá en México en el año 86. Hubo un eclipse total, yo nunca lo había mirado. Ese fue un eclipse total y ¿saben qué? La Tierra se quedó oscura, totalmente se queda oscura, ¿sí? Entonces, miren lo maravilloso y los actos que nos demuestran que Cristo Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Dicen los estudiosos de todo esto, que estos eclipses totales que se queda la tierra oscura, yo recuerdo en esa ocasión que hasta los pajaritos se metieron así. ¿Ustedes ven cómo hacen los pajaritos? Se meten así en sus alas. Cuando salimos a la calle me emocionó tanto a mí ver ese eclipse total, porque yo nunca pensé que fuese así. O sea, estábamos de día y de un minuto a otro estábamos de noche. Es fuerte, ¿sí? Y yo empecé a observar cómo los pajaritos se concharon y hasta metieron su cabecita. Ellos pensaron que era de noche, fíjense, ¿sí? Las gallinas también lo hacen, ¿verdad? Sí, me decían por ahí también. Entonces, ¿saben qué? Les digo, todo esto que sucedió en este momento fue extraordinario. O sea, diciéndonos que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios, amén. Dice que hubo tinieblas por 3 horas en toda la tierra. Les digo, esto fue un hecho sobrenatural, fue un hecho grandioso. Y todos reconocieron, fíjense, dice el versículo 47 y 48, léanlo ahí. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, ¿qué dice? Se volvían golpeándose el pecho. ¿Ven cómo en la iglesia popular se pegan el pecho para decir qué? Yo pecador. De ahí sale eso de que yo, por pecadores, somos pecadores, ¿sí? Pues dice que esta gente hacía eso. Nosotros fuimos pecadores, nosotros hicimos que este hombre muriera por nosotros. Amén. Entonces les digo, se dieron cuenta cuando el centurión y toda la gente vio que lo que había pasado, dice, aconteció, que dieron gloria a Dios diciendo verdaderamente este hombre era justo. Amén. O sea, que reconocieron con esos actos sobrenaturales que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Amén. Amén. Versículo 45 dice, y el sol se oscureció y el velo del templo, ¿qué dice? Se rasgó por la mitad. O sea, el sol se oscureció, ya lo dijimos, por 3 horas. Y el velo del templo, ¿qué pasó con el velo del templo? Se rasgó. ¿Y qué significa esto de que el velo se rasgó? La historia nos dice que este velo era un velo de 3 pulgadas de ancho. 3 pulgadas de más. Grueso. Así era el velo que separaba del lugar santo al lugar santísimo. Y del lugar santo al lugar santísimo nomás entraba una sola persona. Entraba el sacerdote. ¿Cuántas veces al año entraba? Una sola vez al año entraba el sacerdote, ¿sí? Al lugar santísimo para poder hablar con Dios, ¿sí? Y dicen por ahí, dice la historia también que este sacerdote entraba con unas campanitas, lo amarraban y él traía unas campanitas para escuchar. Si él iba caminando, se oían las campanitas, y si de repente dejaban de sonar las campanitas es que el sacerdote no estaba puro y el sacerdote caía muerto. ¿Ven cómo era en ese entonces el acercarse a Dios? Hoy podemos acercarnos a Dios sin caer muertos, hermanos. Porque caeríamos muertos. Amén. Dice que ese velo de 3 pulgadas, imposible que un ser humano agarrara ese velo de 3 pulgadas y lo cortara. Solito dice que se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué significó eso? Significó que ahora nosotros podemos entrar del lugar santo al lugar santísimo, a la presencia de Dios. A la presencia de Dios.
Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús pagó todo eso para que nosotros ahora por medio del nombre de Jesús nosotros podamos ir al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Por eso cantamos por esa alabanza que dice: en el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia hoy, Señor. En el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder. Amén. Amén. Ahora por Jesús, por ese sacrificio, cuando dijo consumado es, dice que ese velo se rasgó y ahora nosotros podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Ahora podemos estar en la presencia del Señor. ¿Les gustaría estar en la presencia del Señor? Como les dije hace ratito, ahorita nos vamos a presentar en la presencia de Dios. Aquí ya no hay velo, aquí ya no hay velo. Aquí ya puedes pasar directamente y decirle al Señor: Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias por todo lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque ahora puedo contar con mi salvación. Gracias porque puedo ir directamente hasta tu presencia. Amén. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos, en versículo 46, dijo, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice, y habiendo dicho esto, ¿qué? Expiró. ¿Qué significa la palabra expiró? Murió. Jesús fue hombre. Jesús fue hombre. Decía nuestra hermana, él tuvo sed, ¿verdad? Tuvo sed, él tuvo necesidades físicas también. Y también murió como hombre. Pero como hijo de Dios al tercer día resucitó. Porque era hombre, pero con el poder de ser hijo de Dios. Amén. Por eso ahora nosotros también podemos decir, si Jesús murió, nosotros podemos resucitar. Amén. Hace unos días me levanté con ese pensamiento en mi cabeza y yo le decía, gracias Señor, gracias. Porque a veces hay gente que dice, no, es que Dios no existe, Jesús no existe, Jesús no tiene poder. Y al despertarme, mi primer pensamiento fue, si Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar el día de mañana. Amén. ¿Sí? Porque Él murió, nosotros, y porque resucitó, nosotros vamos a resucitar también. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Les hago una pregunta, como decía mi hermana. ¿Sí? Jesús encomendó su espíritu al Señor. ¿Tú tienes a quién encomendárselo? ¿Tu espíritu? Amén, amén. Pero si no tuvieras, le puedes decir en esta noche, yo sé que todos los de aquí han entregado su vida a Jesús. Y que bueno, son gente que busca a Dios, que gente que está buscando a Dios. Pero quizá haya gente en el YouTube. Quizá hubo gente en el YouTube que nunca había escuchado nada de esto, de lo que estamos hablando. Porque como decíamos al principio, hay gente que no sabe ni quién es Jesús, ni quién es Dios. Jesús le dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es bueno tener en quien encomendar nuestro espíritu. Nosotros sí tenemos en quien encomendar nuestro espíritu, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Pero yo les digo a los del YouTube, si no tienes a quien encomendar tu espíritu, dile a Jesús, Jesús, perdóname. Y gracias por haber hecho todo este sacrificio. Yo hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Y hermanos, le damos gracias a Dios. Porque nosotros conocemos que Dios es bueno y que Dios ha abierto la puerta de salvación para cada uno de nosotros. Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros digamos lo mismo al Señor. Señor, nos encomendamos en tus manos, en todo momento, en todo momento. Y debemos de estar bien con el Señor y encomendar nuestro espíritu, porque ¿saben qué? Ahorita estamos, pero mañana no sabemos si estemos. Amén. ¿Cuánta gente ha muerto durmiendo? Amén. ¿Sí? Gente ha muerto durmiendo. Entonces, nosotros tenemos que estar listos y preparados. Decirle, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así como Jesús lo hizo. Termino con Juan capítulo 3. Busquen, por favor, Juan capítulo 3. El libro de Juan. Juan capítulo 3. Es un versículo que todo el mundo conocemos. Versículo 16. Pero quiero que también escuchemos el 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero miren el 17.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué? Sea salvo por Él. Amén. Y esa crucifixión, todo ese calvario que él pasó, es para eso, para que nosotros seamos salvos por Él. Dale un fuerte aplauso a la Dios. Póngase de pie. Vamos a ponernos de pie. Y le damos gracias a Dios. Gracias porque ahora somos salvos por Él. Amén. Así es que en esta noche le vamos a decir al Señor, Señor, gracias, gracias. Les digo, mucha gente sí sabe, mucha gente está recordando todo esto que Jesús hizo por la humanidad y por nosotros. Y nosotros somos parte de esa gente. Yo sé que no es mucha gente en todo el mundo que verdaderamente lo hace con agradecimiento. Yo sé que no es mucha gente en el mundo que verdaderamente lo hace con amor. Pero yo sé que en esta iglesita sí lo estamos haciendo con amor y lo estamos haciendo con agradecimiento. Así es que vamos a pasar aquí enfrente, vamos a decirle al Señor, gracias. Gracias por ese sacrificio, gracias por esas últimas palabras, gracias por ese esfuerzo que hiciste, Señor. Te vamos a pedir en esta noche.